Mi proyecto, la célula. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque es la parte más sencilla de materia viva. Es capaz de realizar todas las funciones básicas de un ser vivo, como la nutrición, relación y reproducción. El cuerpo humano está compuesto por billones de células, que se producen mediante un proceso llamado mitosis. Durante este proceso, una célula se divide en dos para multiplicarse y contiene el mismo ADN y preservación de la información genética. Este proceso de mitosis está compuesto por distintas fases de división celular: profase, metafase, anafase y telofase. Las células están formadas por el citoplasma, cuyos filamentos forman el citoesqueleto encargado del soporte y movimiento. Cada célula del cuerpo está rodeada por una membrana fina, que podemos denominar como membrana plasmática, que separa el contenido celular del líquido intersticial que baña cada célula del cuerpo. Dentro de la célula se encuentra también el núcleo. A su vez, en el citoplasma se encuentran organelas, que están formadas por moléculas biológicas y con sus referidos componentes químicos. Se denominan ribosomas, granulos formados por ARN y proteínas, que ayudan a la síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático. Su función primordial es la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso recibe, pliega y transporta las proteínas fabricadas por los ribosomas, y el retículo endoplasmático liso fabrica membrana nueva. Aparato de Golgi. Combinación con otras moléculas para formar proteínas cuaternarias como glucoproteínas, hidrato de carbono y proteína. Mitocondrias. Están compuestas de lípidos que forman una membrana interna y una membrana externa, y de ADN mitocondrial. Lisosomas. Contienen enzimas encargadas de degradar material intracelular de origen externo o interno. Prolongaciones celulares o flagelos. Doble capa de fosfolípidos que contienen proteínas de membrana y carbohidratos. Bien, ¿por qué decimos que la célula se compara con una fábrica? Ya que se maneja similar a lo que sucede dentro de la misma. En el caso de la célula, lo que fabrica son proteínas, es decir, hormonas, enzimas, hasta lípidos. El ADN es el que tiene como una especie de manual de instrucciones de lo que hay que fabricar. Las proteínas se fabrican en unas organelas llamadas ribosomas, pero para esto necesitan las instrucciones del ADN, es decir, el código genético. El ADN no puede salir del núcleo porque sería peligroso para la célula que lo agarre un virus en el citoplasma, ya que está protegido dentro de la membrana nuclear. Luego se encuentra otra molécula llamada ARN, que puede salir del núcleo libremente y es encargada de copiar el código genético, es decir, las instrucciones de cómo se arma la proteína del ADN. Este proceso se lo llama transcripción. ¿Por qué? Porque el ARN transcribe o copia al ADN. Una vez terminada la transcripción, el ARN sale del núcleo con esa copia y se dirige al ribosoma, que está pegado en el retículo endoplasmático rugoso, y junto con él realizan la llamada traducción. Es decir, estos dos, que sería el ribosoma y ARN, traducen las instrucciones del ADN a aminoácidos, ya que el código genético está escrito en nucleótidos y hay que traducirlo en aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Entonces, el ADN es el gerente de la empresa. El ARN es el mensajero, o podría ser el subgerente. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son las máquinas que arman las proteínas del retículo endoplasmático liso. Es la máquina que termina de perfeccionar la proteína y finalmente el aparato de Golgi, que sería la parte de la empresa, empaqueta al producto para venderlo. Y faltaría la energía, ya que sin energía la fábrica no funcionaría. En el caso de la fábrica, la energía la provee la empresa eléctrica y en las células, las mitocondrias. Dentro de las frágiles membranas de la mitocondria ocurren continuamente complejas reacciones químicas que conducen a la producción de energía. Esas reacciones químicas suministran la mayor parte de energía para el trabajo celular. A las mitocondrias se las denomina plantas de energía de la célula. Las enzimas existen en las membranas y la sustancia interna de las mitocondrias descomponen los productos de la glucosa y otros nutrientes para liberar energía. La mitocondria utiliza esta energía liberada para recargar las moléculas de ATP. Este proceso de transferencia de energía se denomina respiración celular. El ATP, que es producido por las mitocondrias, es utilizado para el transporte de energía. Una vez que se fabricó algo, ¿cómo salen las sustancias de la célula? Y una vez fuera, ¿cómo entran las sustancias a otra célula? La membrana debe permitir la entrada de ciertas sustancias y la salida de otras. Existe un tráfico intenso y continuo en ambas direcciones a través de las membranas celulares.
Las moléculas de agua, alimentos, gases, desechos y muchas otras sustancias entran y salen de la célula. Una serie de procesos permite ese movimiento masivo de sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Estos procesos de transporte se clasifican en proceso de transporte pasivo y proceso de transporte activo. El transporte pasivo es el proceso que permite el paso de moléculas e iones a través de la membrana celular, sin una fuente de energía. Las moléculas se desplazan espontáneamente a favor de gradiente de concentración, es decir, desde una zona de concentración elevada a una zona de concentración baja. Este proceso de transporte pasivo se divide en difusión, ósmosis y diálisis y filtración. La difusión son sustancias que se esparcen por la membrana plasmática, obteniendo un cierto equilibrio. Las proteínas cumplen una función muy importante para este proceso. Distintos canales proteicos actúan como puertas, que permiten la difusión de ciertas moléculas. Otras estructuras proteicas intervienen como transportadores. Se unen a las partículas y las llevan al otro lado de la membrana. Actúan como puertas que se abren y se cierran, dejando pasar el soluto. Son como unas puertas giratorias en la membrana. La ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. En la ósmosis solo se produce movimiento de agua. En el caso de la diálisis, algunos solutos atraviesan la membrana con permeabilidad selectiva, mediante difusión y otros no. Por lo tanto, la diálisis provoca una distribución irregular de distintos solutos. Y por último, la filtración. Consiste en el movimiento de agua y solutos a través de una membrana, debido a la existencia de una fuerza impulsora mayor en un lado de la membrana que en el otro. Esta fuerza se conoce como presión hidrostática. Se conoce como fuerza o el peso del líquido que empuja contra una superficie. Cuando los líquidos tienen presiones hidrostáticas diferentes, están separados por una membrana. El agua y los solutos se filtran desde la solución con presión hidrostática más hacia la solución con presión hidrostática baja. Transporte activo es el movimiento ascendente de una sustancia a través de una membrana de una célula viva. La energía necesaria para ese movimiento es proporcionada por el ATP. Transporte activo se dividen en bombas de iones, fagocitosis y pinocitosis. Bombas de iones son estructuras proteicas en la membrana celular, llamada transportador. Las bombas de iones utilizan la energía del ATP para desplazar activamente iones a través de la membrana celular, contra sus gradientes de concentración. Se necesitan diferentes tipos de bombas para desplazar distintos tipos de iones. Se dividen en bombas de sodio, bombas de calcio y bombas de potasio. Fagocitosis. Mueve activamente un objeto o sustancias a través de la membrana plasmática hacia el citoplasma. Pinocitosis. Es un mecanismo de transporte activo utilizado para introducir líquidos o sustancias disueltas dentro de la célula. Se encuentran muchos tipos de células que poseen estructuras diferentes y cumplen distintas funciones. La hepática, muscular esquelética, la pancreática y glóbulo rojo. En las células también hay un líquido que las rodea, y ese líquido se llama líquido intersticial. Consiste en un solvente acuoso que contiene aminoácidos, azúcares, minerales y productos de desechos de las células. Ahora bien, ¿qué le pasaría a las células si ese líquido se acidifica? ¿Y si se calienta? Si el líquido extracelular, que es el que rodea la célula, se calienta mucho o se acidifica, es muy probable que si no cambian esas condiciones, la célula muera. Y para terminar, ¿qué relación tiene este líquido que rodea las células con la homeostasis? La homeostasis permite que el medio interno del cuerpo permanezca estable a pesar de los cambios que ocurren dentro y fuera del organismo. Una proporción muy importante del medio interno está compuesta por el líquido que rodea las células y se denomina líquido intersticial. La homeostasis mantiene el líquido intersticial a su temperatura apropiada y con una concentración adecuada de nutrientes y oxígeno para que prosperen las células corporales. Todos los sistemas del cuerpo contribuyen de alguna manera a la homeostasis. A medida que la sangre fluye a través de los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, los nutrientes y el oxígeno ingresan en el líquido intersticial y los desechos entran a las células. Luego, las células absorben los nutrientes y el oxígeno y liberan los desechos hacia el líquido intersticial.